Buenos días, muy buenos días. Estamos empezando una nueva semana y también un nuevo tema dentro del estudio de nuestro libro Mesilat Yesharim. Vamos a dar un minutito que la gente pueda ir conectándose a la transmisión en vivo. Con nuestro camino, recorriendo este camino para intentar ser justos, ser un tzadik, ser la persona que debiéramos ser, alcanzar nuestro potencial. Eso es lo que buscó el Rav Moshe Chaim Luzzatto cuando escribió este libro. Y llevamos ya varias semanas recorriendo este proceso. Hola Hernán, muy buen día. Hola Betty, buen día. Eh, este proceso que yo los quiero invitar a los que han seguido toda esta serie. eh, Realmente yo en lo personal he estudiado esto muchas veces y lo he enseñado muchas veces, y cada vez que lo vuelvo a enseñar y vuelvo a estudiar, descubro y refuerzo cosas que necesito. Así que los quiero invitar a todos a que también no crean que simplemente con haber participado de estas clases, entonces ya somos expertos en Mesilat Yesharim. Eh, por el contrario, el libro requiere de mucha profundización y mucho repaso y tratar de incorporar esto a nuestra vida. Estamos llegando ya al final, estamos en el penúltimo tema del libro. eh, pero yo insisto, este libro, a pesar de que se llama La senda de los justos, es como un camino. Acá no hay nadie llega al destino final, porque más bien son distintos procesos que cada persona tiene que vivir en su vida, y es un perfeccionamiento continuo. Por lo tanto, nunca alguien puede decir ni decirse a sí mismo que ya alcanzó esta perfección. Eh, Dicho lo anterior, la semana pasada terminamos con un capítulo que en lo personal a mí me gusta mucho, que es el de la humildad. Eh, y vimos con bastante, yo creo, detalles, la humildad que se manifestaba en dos dimensiones. Por un lado estaba la humildad en el pensamiento, y por otro lado también en la actitud que yo tengo frente a terceros, en la vida. Ok. Ya vamos a entrar a un tema que es bien, bien complejo. Yo le puse, los que vieron el comentario en Facebook, le puse ¿a qué realmente le tememos? Eh, de hecho, si uno piensa este libro tal cual como lo hemos venido estudiando, si uno lo entiende como una secuencia de etapas en la perfección personal que uno va adquiriendo progresivamente, entonces ya a estas alturas somos como medio campeones. O sea, se supone que ya somos gente súper prudente y gente que está buscando las cosas para poder hacer y que se preocupa de purificar realmente sus intenciones, y que estamos viviendo con Hasidut, con devoción, pero con equilibrio, y que somos súper humildes, como que hasta ahora ya somos, insisto, somos campeones. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué puede faltar si ya tengo todos los ingredientes casi que necesito? Hola, Ken. Si ya tengo todas las cosas que voy necesitando, entonces ¿para qué seguir estudiando? Y acá vamos a llegar, yo creo, vamos a converger al fondo de lo que Mesilat Yesharim estaba proponiendo. Acuérdense, cuando empezamos este proceso dijimos, así señala el capítulo 1 de este libro, y insisto, es un capítulo 1, la persona lo debiera leer todos los días, ojalá una vez por semana por lo menos leer el capítulo 1 de este libro. Pero ¿qué es lo que motivó al Rav Moshe Chaim Luzzatto a escribir este libro? Eh, Aparentemente, lo motiva un concepto que es muy central en el judaísmo, y es que nosotros creemos que Dios creó al hombre para entregarle la capacidad de conectarse con el placer más grande que existe en la creación. ¿Y cuál es ese placer? Es el placer de conectarse con Él. Porque todo lo que está en la tierra es finito. Y por lo tanto, cuando me conecto con esas cosas, siempre son conexiones que tienen algún límite. Podrá ser mayor, peor, pero todas son conexiones. Hay cosas que son materiales, que son evidentemente finitas. Hay cosas que son afectivas, emocionales, que uno cree que son más abstractas y por lo tanto son infinitas, pero aún así, de alguna manera,
no son infinitas. Lo único infinito que existe es Dios. Y entonces no existe mayor placer que la capacidad de conectarse con Él. Ahora, ¿qué significa conectarse con Él? ¿Qué significa estar cerca de Dios? Y para eso hemos recorrido un camino de un montón de pasos en realidad. Y estamos llegando al final, porque solo ahora yo creo que tenemos los ingredientes para poder cocinar realmente aquello que estábamos buscando desde un comienzo. Cuando una persona se ocupó de todo lo que dijimos, la prudencia, la disciplina, limpiar sus intenciones, etcétera, la pureza en sus actos, etcétera, etcétera, vamos a llegar al final a una pregunta muy de fondo. Y es el ¿por qué? ¿Por qué hago todo esto? ¿Qué es lo que finalmente a mí me lleva a hacer lo que quiero hacer? Es interesante, dice el Talmud, dice que los niños, los bebés desde que nacen, de alguna manera son el mejor reflejo de de los instintos, de los motores naturales que tiene un ser humano. Entonces, los que fuimos niños y tenemos buena memoria, o los que somos padres, hemos presenciado una y otra vez la escena de que está el niño chiquito que empieza a hacer algo, nos empezó a caminar, o empezó a dibujar, o empezó a saltar, o empezó a hacer cosas, y sin embargo lo primero que él busca cuando va a hacer algo que él sabe que está bien, lo primero que busca es, dice, mamá, mamá, mira, papá, papá, mira, miren. ¿Por qué los niños buscan la atención de los adultos a la hora de hacer sus gracias? ¿Por qué lo buscan? Fíjense, que al niño no le basta con hacerlo nomás. No tiene tanta gracia lograr saltar un obstáculo si es que no te está mirando el adulto referente tuyo. Ahora, si te está mirando, es distinto. Si estás mirando de alguna manera, va a existir este reconocimiento, va a existir esta conexión. Si lo hago solo, lo hice solo, me gustó, me desafié a mí mismo, pero cuando está este referente externo, esta autoridad que para mí representan mis padres, no frente a un niño me refiero, y cuando esta autoridad que yo sé que de alguna manera está esperando que yo logre esto, lo está esperando, lo quiere, y entonces yo lo logro hacer, lo que yo más quisiera es que esa autoridad me vea haciéndolo. Y esa conciencia de que me están viendo, a mí me termina de cerrar. Hola, Bobefani. Es ese vínculo, es ese reconocimiento el que a mí me termina de estimular para hacerlo. Al punto tal que existen niños que si no hay alguien mirándolos, no hacen nada o no hacen ni una de esas gracias que el adulto quisiera que haga, porque solo la voy a hacer cuando me miran. A los padres eso en algún momento nos irrita porque demanda muchísimo tiempo nuestro. Hay que estar mirándolo porque si no lo miro no lo hace, si no lo... Pero en lo profundo tenemos que entender que ahí hay un secreto increíble en cómo funciona el ser humano. Nosotros hacemos las cosas de niños, las hacemos principalmente por el reconocimiento que estas cosas van a tener para terceros a los cuales nosotros de alguna manera validamos. ¿Okay? Y que al momento de que ese tercero a mí me está observando y entonces está consciente, está presente en mi acción, entonces eso a mí me da un estímulo de poder satisfacer lo que el otro quiere, de poder darle el gusto, pero darle el gusto, insisto, desde un lugar correcto, porque es una persona en la que yo confío y que yo sé que quiere que yo haga esto, y entonces cuando lo hago, yo sé que estoy en el camino adecuado, estoy en el camino correcto. Cuando uno empieza a crecer en la vida, uno sigue con este instinto natural de estar buscando, de alguna manera, satisfacer a este tercero, a este referente. Ahora, cuando uno crece en la vida, uno empieza, naturalmente, los adolescentes, le empieza a pasar esto en la adolescencia, uno se empieza a dar cuenta que los padres no son perfectos, y entonces poco a poco este niño joven deja de estar buscando necesariamente congraciarse con los padres, porque ya los padres dejan de ser este ser para mí perfecto y son seres humanos
de alguna manera parecidos a uno. Y entonces el ser humano empieza a transitar un camino en que empieza a buscar otros referentes. Algunos encuentran a sus maestros, a sus rabinos, algunos líderes, algunas personas que me inspiran, y hay personas que no encuentran a nadie. Lo que dice Mesilat Yesharim en esta etapa del libro es que una persona debiese conducirse por su vida, por la vida, con una relación permanente con aquel ser, con aquella autoridad, aquel referente por excelencia que sí es perfecto y que sí es infinito y que nunca lo voy a poder alcanzar porque siempre va a estar realmente mostrándome pasos y pasos más adelante donde yo estoy hoy. Y me refiero a Dios. Me refiero a Dios. El Talmud dice que una persona cuando va a hacer algo, incluso cuando lo va a hacer de Hadre Hadarim, cuando lo va a hacer solo y que no hay nadie mirando, ahí, dice el Talmud, dice, ahí la persona también debería conducirse bien. Pero espérate, pero hay cosas que la verdad que solo uno las hace si que otros te miran. ¿Qué importa si yo estoy seguro que no hay nadie mirándome? Y dice, no, porque nunca estás solo, porque siempre está, por lo menos estaba Kadosh Baruj Hu mirándote. Rav Orlovsky, una vez estábamos en Israel con mi esposa viviendo y estábamos en Tisha B'Av. Tisha B'Av es un día en que conmemoramos muchas destrucciones, muchas penurias y desastres que le han pasado al pueblo judío. Y es un día de mucha reflexión. Y estábamos en una charla de él. Rav Orlovsky es un rabino que en general es muy divertido cuando habla. Y él, recuerdo perfecto que él dijo que una de las razones por las que la gente se comporta mal, por lo que la gente hace la Yonah Ra, dice, no es porque no sepan, si todos sabemos que está mal, o sea, hay millones de cosas que cualquiera que lo piensa un segundo más sabe que está mal. Lo que pasa es que en algún punto nosotros creemos como que nadie se va a dar cuenta, como que esto va a pasar, como decimos en Chile, piola. Todo va a pasar desapercibido, nadie se va a dar cuenta. Y dice, si nosotros sintiéramos que somos como estos piratas que tienen un loro aquí, parado en el hombro, que está todo el tiempo, y que este loro cada vez que yo hago algo incorrecto, me dice, hey, cuidado, no hagas eso, no hagas eso. Si yo realmente tuviera este lorito al lado mío, que estuviera en mi oído, cacareando fuerte cada vez que yo hago algo incorrecto, yo claramente tendría muchísimo más autocontrol. Dice Robert Orlovsky, dice, nosotros tenemos ese lorito, se llama Dios. Lo que pasa es que no habla fuerte como el loro. Entonces podemos no escucharlo, pero tenemos que entender que está ahí. El capítulo que estamos enfrentando hoy en el libro nuestro se llama Irat Het. En realidad se llama Irá, el temor. Y el temor, Ramjal lo abre en dos tipos de temor. El primero es el temor, o sea, ambos se refieren al temor a Dios. Y quiero aclarar, no estoy hablando aquí de un temor infantil, sino por el contrario, de un temor muchísimo más sofisticado y difícil de entender, y ni hablar de lo que es difícil aplicar. Ojo, si el Ramjal, si Ramón Shehaim dejó un capítulo especial al final de todo este proceso para hablar de esto, créame que es porque no estamos hablando solamente de un temor infantil a una autoridad que nos puede castigar. Vamos a entrar al fondo del tema. Dice el Ramjal así, dice, hay dos tipos de temor. Existe Irat Het y existe Irat HaRomemut. ¿Qué significa? Voy a traducirlo literalmente primero. Irat Het es el temor al pecado. Obviamente no es al pecado, sino es al castigo que me lleva al pecado. Esa es una conciencia que el ser humano debe tener permanentemente. Las cosas que yo hago tienen consecuencias. Todo lo que yo haga tiene consecuencias. Aun si no hay nadie que está mirándome, aun si no hay nadie oyéndome, todo tiene consecuencias y yo debería tener permanentemente esa conciencia de que todo lo que voy a hacer tiene consecuencias. Hay consecuencias positivas, pero existen de las otras también. Ese es Irat Het. Irat Het es bastante más sencillo que el otro, que vamos a ver enseguida. Porque Irat Het, de alguna manera también, aquellos que vivimos en sociedades civiles normales, en que existe policía, existen leyes, todos sabemos que de alguna manera cuando uno desafía la ley, desafía la autoridad, eso tiene consecuencias. Ahora, yo puedo querer correr el riesgo y puedo estar dispuesto a correr el riesgo, pero eso ya es una decisión personal.
La persona que maneja por una autopista a 200 kilómetros por hora no puede decir que cree que está bien hacer eso. Sabe que está mal. Y lo hace por dos razones. O porque está tan borracho que ni se acuerda ni tiene conciencia, o lo hace porque piensa que no nos van a pillar. Entonces anda con Waze o antiguamente con los radares, porque si yo sé que hay un control policial bajo la velocidad, pero si yo sé que no hay control, si yo espero que no haya nadie que me va a estar pistoleando, entonces yo manejo a 200 kilómetros por hora. ¿Pero eso qué significa? Significa que la conciencia, el temor al castigo, lo tenemos todos de forma bastante natural. Nos podemos querer hacer los tontos, pero la idea existe y no es difícil entenderla. Ok, vamos al segundo ahora. Irata Romemut. Irata Romemut. Romemut significa la inmensidad, la majestuosidad. Irata Romemut significa el temor. Es esa conciencia que yo tengo de que soy parte de un universo en el que existe un ser impresionante, perfecto, todopoderoso, y que es increíble y con el cual yo quisiera tener la mejor de las relaciones posibles. Yo insinué un poco esto porque lo hablamos un poquito en un capítulo anterior del libro. Yo les conté la historia que yo aprendí del Rabo Oppenheimer en Argentina, cuando yo le pregunté a él cómo entendía el temor a Dios. ¿Se acuerdan? Y él me dijo que el temor a Dios, él lo comparaba eh, con esa advertencia que le hizo su mamá, que había una vajilla en su casa, que era de la abuela de no sé dónde, que esa vajilla hay que tener mucho cuidado con ella. Y Rabo Oppenheimer me dijo, ese es el concepto de ira, de temor a Dios. Y me costó entenderlo, y lo entendí de la siguiente manera. Cuando uno tiene una vajilla muy, muy, muy delicada, que tiene un valor material y sentimental muy alto para mí, entonces, por tanto que lo quiero, por tanto que yo admiro el valor que para mí representa esa vajilla, entonces yo voy a tener tremendamente cuidado de no tocarlo, que no se rompa, que nadie lo mire, porque bueno, imagínense esto que yo tanto quiero, que yo tanto valoro, si se lo llegara a perder es tremendo. Irata Romemut es la conciencia que una persona adquiere de lo impresionante que es Dios. Ahora, tener conciencia de lo impresionante que es Dios es un sentimiento positivo. Lo que pasa es que ese sentimiento positivo también conlleva una sensación de fragilidad, ¿no es cierto?, y de responsabilidad que debería tenerla permanentemente. Entonces tenemos Irat Het e Irat Romemut. Son dos tipos de temores. Cuando yo pregunté en el enunciado de la clase de hoy, ¿a qué le tememos? Tenemos que entender que un judío realmente no le tiene miedo ni a la policía, no le tiene miedo a la ley, no le tiene miedo a la esposa, no le tiene miedo a los padres, le tiene miedo a Dios. Pero no este miedo infantil, no estoy diciendo le tengo respeto, le tengo miedo profundo a Dios, porque Dios es quien en definitiva me dio la vida. Dios es la verdad, Dios es el aire que respiro, Dios es todo lo que me pasa. Dios es todas las relaciones que tengo. Dios es mis padres y Dios es la policía y la ley y mi esposa y mis hijos. Dios es todo eso. Y cuando yo tengo realmente esa relación, esa conciencia acerca de Dios, empiezo también a temer todos estos otros elementos que el mundo me fue entregando. Pero en definitiva, el respeto y el temor que le tengo a todo esto no es sino porque entiendo y reconozco que viene de Él. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy simple. Si mi respeto y mi temor a la policía es solo porque la policía me puede mirar, o cuando la policía no me mira, cuando Waze dice que no hay nadie que me va a pillar, que pasó una luz roja o que excedí la velocidad, lo hago porque mi temor es a la policía. Pero cuando mi temor es a Dios, es hacer lo incorrecto porque estoy traicionando a Dios. Estoy traicionando a aquel que me dio la vida. Estoy rompiendo ese vínculo. Entonces ya no me importa tanto si la policía me ve o no, porque yo quiero hacerlo, porque me parece porque es lo correcto, es lo que me corresponde hacer.
Y el desafío grande acá no es entender estas ideas que les acabo de decir. El desafío es cómo lograr entenderlas y asimilarlas tan bien que nos genere un sentimiento movilizante y no paralizador. Porque el temor me puede paralizar, el temor me puede generar angustia, que yo no estoy cumpliendo expectativas, que yo no estoy a la altura del sistema, de mis padres, de la sociedad, y eso frustra, eso deprime. Pero cuando yo entiendo profundamente el valor que tiene mantener una relación con Dios, entonces ese temor me moviliza porque me hace conectar con mi esencia. Porque es esa la sensación que yo tengo, en realidad, y así dicen los sabios, hay una cuestión que el mundo le llamó el sentido común. ¿Han escuchado hablar del sentido común? ¿Qué es el sentido común? ¿Qué es? Dice el mundo, el sentido común es esa sensación que yo tengo más allá de mi educación, es la sensación natural que todo humano debiese tener respecto a ciertos valores, ciertas conductas. Eso es lo que llamamos el sentido común. Sentido común, mis amigos, les voy a decir lo que es en realidad. Sentido común es un llamado que mi alma hace, ¿okay? Mi alma que está permanentemente en conexión con Dios, mi alma hace un llamado a conectarnos con Él. Ahora, la persona que no tiene una formación y que no le dio forma a esto que le estamos llamando Irat Haromemut o Irat Het, lo atribuye y le llama sentido común. Nosotros le llamamos a la búsqueda de conectarme con mi esencia. Entonces, cuando yo estoy en la caja del supermercado y pagué, y la cajera me dio mal el cambio, me dio mal el vuelto, me dio vuelto de más, y yo se lo devuelvo y le digo, no, 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 te equivocaste, me diste $20 extra que no correspondían y se los doy, yo lo hago y realmente, yo no estoy pendiente y si hay una camarita mirándome, yo no lo hago esperando necesariamente que la cajera me diga, ¡ay, qué sabí que eres! No, yo lo hago y yo me siento bien. ¿Por qué me siento bien? ¿Qué es lo que a mí me hace sentirme bien? Lo que me hace sentirme bien es que yo encajo, calzo, me conecto en armonía perfecta con mi alma. Entonces, eso es lo que el mundo le llama el sentido común. Yo me conecto con cuestiones que son muy, muy primitivas en mí, porque yo tengo esa relación con Dios y yo sé que Dios espera que yo devuelva esto que la persona me dio de más. Cuando lo hago, eso me genera una sensación impresionante. Y por el contrario, cuando yo me aprovecho de alguien, voy a volver al ejemplo, la persona está en la caja de supermercado, me dio mal el vuelto y yo me hice el vivo y me fui. Por un lado, yo me siento un campeón porque saqué plata de extra, pero hay algo adentro que a mí me molesta. Existe una cuestión que se llama conciencia, que yo tengo, que me empieza a perseguir. Hay personas que son capaces de obviar esa conciencia rápido, le dura un par de minutos y después la conciencia se va porque al final esta plata extra que me llena más. Yo quiero terminar contando una historia que a mí me cambió literalmente la vida, yo quiero confesar, esta es una de las cosas que a mí me hizo avanzar en el camino de Teshuvá y tener una vida con Torah. Esto, cada uno con sus cosas. Voy a contar una experiencia que a mí me marcó mucho. Y entonces así, Ravitz Berkowitz, que es ahora de ella Torah. Berkowitz, él, en su minuto, cuando yo fui a la yeshiva por primera vez, hace ya 20 años, él era una persona un rap muy buscado en la yeshiva, entonces realmente no alcanzaba el tiempo para que la gente pudiese conversar con él. Yo tenía varias clases con él, pero yo quería tener espacio para poder hacerle algunas preguntas personales. Estoy hablando del año 99, ¿sí? El año 99, estoy hablando de la época primitiva de Internet, era una época en que ya estaba de moda poder bajar música de Internet, ¿ok? Y también estaba muy de moda pasar música a MP3 y copiar programas de Internet y todas esas cosas.
Entonces yo tenía unas dudas, yo tenía la siguiente duda, yo quería saber qué opinaba el judaísmo de hacer esto. Entonces le fui a preguntar al Rav Berkowitz, tenías que anotarte en una hojita, había una lista larga, y en los minutos que él tenía para atender a los alumnos, él te daba 5 minutos para ir a hacer una pregunta. Me acuerdo perfecto, me anoté para, no sé, 4 o 5 días más, era el siguiente slot, el bloque de 5 minutos para hablar con Rav Berkowitz. Me anoté, finalmente llega el momento, entro a la oficina de Rav Berkowitz, está ahí, con la sonrisa que siempre tiene, aquellos que lo conocen, y los que no, vale la pena que lo conozcan. Y está ahí, entonces me dice, hola, me presenté, y le hago la pregunta, le digo, ¿qué pasa con esta situación? Y Rav Berkowitz me dice lo siguiente, me dice, mira, y me empieza a traer un montón de textos, y me cita cosas, y me dice, mira, claramente en la época del Talmud y la época de la Torá no había MP3, no había internet, no había computadores, no había estas cosas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para poder responder a esta pregunta es apelar a los principios que están en la Torá y en el Talmud. Estos principios, y ver cómo estos principios aplican a esta realidad. Entonces me dice lo siguiente. Me dice, mira, existe una idea en el judaísmo que yo no le puedo robar a alguien algo que no tiene. Parece lógico, ¿no? No hay robo cuando son cosas que la persona no tiene. ¿En dónde se aplica esto? Cuando hablamos, por ejemplo, voy a hacer el siguiente ejemplo real que a mí me ha pasado varias veces. Yo no soy diseñador gráfico, pero más de alguna vez me tocó retocar alguna foto, hacer algo para mandarle, no sé, un flyer a alguien o para hacer algo, pero totalmente amateur. ¿Ok? Y entonces me manda a alguien un archivo en un formato que solo se puede abrir con un programa que cuesta $2.000, la licencia. ¿Okay? ¿Se puede copiar esa licencia? ¿Yo la puedo usar una licencia trucha de ese software? Claramente no. Hay varias razones, ¿ok? Ojo, no estoy acá respondiendo a la pregunta alágica, técnica, estoy tratando de ir a un concepto de fondo. Los que quieran saber cómo aplicar esto a un caso puntual, que le pregunte a cada uno su rabino. Pero voy a contar la respuesta que me dio Rav Berkowitz. Me dijo así, me dijo, si hay un software, si hay algo que tú comprarías, digamos, no sé, el Office, ¿sí? No sé, el PowerPoint que tú tienes que usar y lo necesitas y no es tan caro, no te gusta gastar la plata en eso, prefieres gastarla en otra cosa, pero es algo que tú ocupas permanentemente y tú lo necesitas, eso lo comprarías. Eso tú no lo puedes piratear. Evidentemente, si eso tú lo copias, le estás robando al autor de ese software, porque en vez de comprárselo, lo copiaste. Pero este otro software de diseño gráfico que tú no lo necesitas realmente y tú jamás gastarías los $2.000 para comprar este programa. No lo comprarías. Te arreglarías de otra manera, lo harías a mano, harías otra cosa. En ese caso, si tú lo llegas a copiar, ¿sí? No le estás quitando algo al que hizo ese programa porque nunca se lo ibas a comprar. Nunca se lo hubieses comprado, no le estás quitando nada. Entonces, Rav Berkowitz me dice, bajo ese argumento, cosas que tú no habrías de comprar igual, las podrías copiar. Hay autoridades que dirían, hay argumentos para poder permitir copiarlas si son cosas que tú realmente no comprarías. Insisto, esto tiene muchas repercusiones, hay gente que se empieza a acostumbrar a copiar y eso también está mal, no quiero extenderme en eso. Me dio 2 o 3 argumentos más, Rav Berkowitz, para decirme por qué razones uno podría hacer esto de copiar música o copiar programas y cosas así. Y cuando estaba terminando, los 5 minutos estaban terminando que yo tenía con Rav Berkowitz, él para y me dice, pero te hago una pregunta, me dice, si tú estás en tu casa y tú bajas y tú copias algo, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes si hiciste algo bien, perfecto? ¿Se lo mostrarías a todo el mundo? ¿A tu papá se lo mostrarías? ¿A Dios? Si Dios estuviera al lado, ¿se lo mostrarías? ¿A ese lorito que tienes al lado, se lo mostrarías? ¿O hay algo que te hace sentir que estás haciendo algo que es un poquito, que te pasaste un poquito? ¿Hay algo a ti que te incomoda dentro, sí o no? Y yo le digo sí. Y me dice, eso es tanto o más importante que todo el resto. Me dice, más allá si la ley lo permitía o no, si encontraste el requisito legal para hacerlo,
hay algo adentro que te incomoda, eso es la presencia divina que está adentro tuyo. Y esa vocecita que tienes adentro tienes que escucharla. Tienes que escucharla. Y debería ser lo primero que mueve y orienta tus acciones. Más allá de la cuestión técnica, que también es importante que cuidarla, pero esa vocecita hay que cuidarla. Vamos a seguir la clase que viene trabajando esta idea. Yo solo los quiero dejar con la respuesta a la pregunta que puse en el titular. ¿A qué le tememos? Debiésemos temer a nuestra conciencia, a esta sensación que tengo, a esta chispita divina que todos tenemos, a esta autoridad infinita que está ahí, que es dueña de lo correcto y lo incorrecto, a eso debiésemos temer. Pero no solo para que nos dé miedo del malo, sino para valorar y apreciar la satisfacción que nos da cuando hacemos lo correcto. ¿Por qué? Porque hice lo correcto y estoy en paz con mi Creador. Que tengamos una excelente semana. Seguimos el miércoles a las 9:30 y sigue Esh con más Shurim durante todo este día.